damos gracias, Dios bueno, en esta noche. Proclamamos tu nombre en este lugar, en tu casa, Señor. Padre, te pedimos que el Espíritu Santo de Dios, Señor, se derrame de una manera especial sobre nosotros en este lugar, en cada vida, en cada mente, en cada corazón, para que así tú seas trayendo revelación a nuestra vida. Así tú seas, Dios amado, poniendo en nosotros como iglesia, como pueblo tuyo, como hijos tuyos, el querer como el hacer tu voluntad. Te damos gracias en esta noche por esta oportunidad. Te damos gracias por este día que nos has concedido. Gracias por todo lo que pudimos hacer, lo que pudimos alcanzar durante este día, Dios amado. Gracias porque ya terminando el día, ahora tú nos permites participar del pan que es tu palabra. Que esta sea de bendición no solo a nosotros, sino a aquellos que nos ven por la internet, Dios amado. Los que están en sus hogares, Padre, que no han podido llegar a tu casa, Señor. Que de igual manera sean bendecidos por la palabra. Te damos gracias y te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén, amén. Se puede sentar, iglesia. Dios les bendiga. Dios bendiga la visita que está con nosotros. Gloria a Dios. Estamos contentos en esta noche por lo que hemos podido hacer como iglesia durante esta semana pasada, este fin de semana. Usted sabe que la iglesia, no estoy hablando de la iglesia Fortaleza Mía en particular, estoy hablando de la iglesia, el cuerpo de Cristo, ha estado muy activa. Y le damos gloria a Dios por eso. Amén. Ahora, es evidente y podemos ver la manera en que en este tiempo la iglesia está siendo, y por la historia ha sido perseguida, ha sido enfrentada y confrontada, porque la verdad es confrontada por el padre de la mentira. Amén. Entonces, yo entiendo que es importante que en este tiempo estamos viviendo, que vive usted, porque usted es la iglesia, tú y yo somos la iglesia, tú y yo somos el cuerpo de Cristo. Y a ti y a mí nos ha tocado a vivir este tiempo. Entonces yo creo que es importante que en este tiempo que te ha tocado a ti vivir y participar de la historia de la iglesia, y nos ha tocado vivir y participar dentro de la historia de la iglesia en los tiempos postreros, tiempos finales, porque también si conocemos la Escritura y vamos a la palabra, vamos a poder entender que estamos viviendo en los tiempos finales, tiempos postreros. Pero es entonces necesario que nosotros seamos una iglesia saludable. ¿Cuántos están de acuerdo? Es necesario que la iglesia tenga salud. Es necesario que aquel que va a una batalla o esté en medio de una batalla tenga la condición para poder estar en medio de esa batalla. Porque si no tiene la condición para estar en medio de la batalla va a ser derrotado. Amén. Necesitamos tener condición. Necesitamos estar en forma. Necesitamos estar equipados como soldados que van a la batalla con el equipo necesario para poder ganar. Van a la batalla con las armas necesarias para poder prevalecer en medio de la batalla. Van a la batalla con las armas necesarias para poder enfrentar al enemigo. Van a la batalla con el escudo, van a la batalla con la espada, van a la batalla con la armadura. Amén, iglesia. Entonces ese es el tiempo que te ha tocado a ti y a mí vivir como iglesia. Amén. Y durante estas semanas pasadas hemos estado enseñando y tocando temas dentro de la iglesia que entendemos que son temas muy necesarios para lo que es la salud espiritual de la iglesia. Amén. Y de cada uno de nosotros particularmente como miembros de la iglesia. Es importante para la salud de la iglesia como cuerpo de Cristo, pero también estos temas que hemos estado hablando semanas pasadas como la murmuración, espíritu de murmuración que por la historia ha perseguido la iglesia y ha estorbado la iglesia, amén. Y estuvimos estudiando durante esa semana pasada como esto lo vemos desde el comienzo de la iglesia, desde que Dios llama a Moisés, comienza el espíritu de murmuración a interponerse y a estorbar la obra de Dios. Amén. Y estuvimos hablando de eso en semanas pasadas y también estuvimos hablando de lo que es nuestra interacción dentro de la iglesia, nuestra participación dentro de la iglesia. La suya y la mía. Tu ejecución dentro del cuerpo de Cristo, lo que tú haces, la manera en que tú
perseveras dentro de la iglesia, estuvimos hablando si mi manera de perseverar o mi manera de actuar o mi manera de servir a Dios es una que inspira o es una participación que lo que hace es que influencia de una manera negativa a los que están en mi entorno alrededor mío. ¿Cree usted que eso es importante? Yo creo que es importante. Esto es algo que puede ocurrir dentro de la iglesia y ocurre en áreas de trabajo también, en trabajo particular de cada uno de nosotros. La actitud suya dentro del trabajo es una actitud que puede influenciar positivamente a los que están a su alrededor, pero también puede ser una que puede influenciar negativamente porque usted siempre está de mal humor, usted siempre está quejándose del trabajo, usted siempre está protestando del jefe, usted siempre está insinuando cosas y entonces ese estado de ánimo suyo se contagia a todos los que están alrededor. ¿Verdad que sí? Algunos de ustedes han trabajado en la empresa privada, en sus trabajos personales. Usted sabe que esto es así. Pero de la misma manera siempre hay alguien dentro de la empresa o dentro del negocio que es esa persona que siempre está contenta, que siempre tiene una palabra de aliento, una palabra de motivación. Y no importa cuán difícil estén las cosas o cuán difícil sea el trabajo, el proyecto, siempre está positivo y dice vamos a lograrlo, lo vamos a alcanzar, lo vamos a hacer. Ven que yo te voy a ayudar. Aún en lo que a mí no me corresponde, yo te voy a ayudar. Entonces esas son personas que inspiran. Amén. Al que está a su lado, a seguir adelante, a correr, a no detenerse. Amén. Y de eso hemos estado hablando en las semanas pasadas. Y yo creo que ha sido bueno y yo creo que ha sido importante. Amén, iglesia. Ahora, estos estudios de las semanas pasadas tienen muchísimo que ver con lo que vamos a comenzar a hablar hoy. Vamos a comenzar a hablar hoy un tema que tiene que ver mucho con esto que hemos estado hablando en esta pasada semana. Muy bien podría servir, amén, de plataforma. Es necesario como fundamento esto que hemos estado hablando de nuestra actitud dentro de la iglesia, de la manera en que nosotros actuamos, reaccionamos dentro de la iglesia, de nuestra actitud ante la amenaza y las pretensiones del espíritu de murmuración dentro de las iglesias. Amén. Porque el espíritu de murmuración pretende, pero pretende y logra y alcanza si usted y yo se lo permitimos. Pero si usted y yo asumimos la actitud correcta ante lo que es la murmuración, que viene de todas partes, ¿sabe? Viene de todas partes, inclusive viene de fuera de la iglesia. Viene de fuera de la iglesia, viene de dentro de la iglesia, viene de los medios, viene de todas partes. Pero entonces usted como hijo de Dios, como iglesia que tiene un conocimiento de Dios y de la palabra, sabe cuál debe de ser nuestra actitud ante esa pretensión del diablo, porque sabemos que es el diablo, amén, el que trata de estorbar la obra de Dios. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Y en esta noche yo quiero que comencemos a hablar, alabados a Dios, de lo que es la unidad. Y usted dirá, unidad, ¿cuántas veces hemos hablado de unidad? Pues yo creo que es necesario que volvamos a hablar de unidad. Y yo creo que cuando hablamos de unidad, usted y yo debemos de ver la unidad no como quizá acostumbramos verla. Amén. Vamos a ver y vamos a conocer lo que es unidad. Vamos a comenzar en esta noche a hablar de lo que es la unidad, pero desde la perspectiva de la palabra de Dios. Amén. Conforme a lo que es la escritura y lo que la Biblia me dice a mí de unidad. No es la unidad que tú y yo conocemos. La unidad que hablábamos ahorita del área de trabajo, donde mi compañero me ayuda, qué chévere. No es la unidad de allá afuera del atrio, cuando nos sentamos a hablar y a tomar un café y a compartir un bizcochito. Eso es bueno, eso es coinonía, pero esa no es la unidad de la iglesia de la que estamos hablando. Amén. Estamos hablando de una unidad que va más allá. Y donde para que existe esa unidad, ni siquiera tenemos que estar juntos, ni uno al lado del otro. Fíjese, el lunes en la actividad que había de las iglesias, la iglesia Fortaleza Mía estaba allí representada y estábamos unidos aunque no estábamos juntos. No coincidimos con Lidia ni con Carmen y yo sé que estaban ahí, la familia Domínguez y Lidia y Ivette estaban allí, pero estábamos unidos.
Porque era un propósito. Amén. Y en ese propósito estábamos unidos en aquel lugar. Había muchísima gente y probablemente a muchas iglesias les pasó lo mismo. Muchos integrantes de las iglesias no llegaron juntos y no se... Mira, ya había gente, ¿sabe? Habla Lidia, mucha gente. Demasiada gente. Mire, yo fui uno que yo iba a mucho clamor a Dios y muchas actividades, pero yo creo que los clamores a Dios se quedaron cortos, con todo respeto, hermano Rasky. Y le doy gloria a Dios por eso, porque la iglesia se puso de acuerdo. Allí estaba inclusive el pueblo católico, allí estaban todas las denominaciones. Allí había gente que estaba preocupada por la educación de sus hijos. Estaba preocupada por los principios que nos habían sido enseñados y que la palabra establece. Y que el hombre y el enemigo, utilizando el hombre, pretende mover y quitar. Y abrir puertas que no deben ser abiertas. Entonces allí había mucha gente. Pero aunque yo no di con Lidia ni di con los hermanos, estábamos unidos. Entonces vea, y yo quiero que usted vea, tenga esta visión de lo que es unidad. Unidad no es estar cerca uno del otro. Unidad no es servirte un café, Héctor, allá afuera. Unidad no es, ay, qué bueno, te voy a dar un cantito de bizcocho, hermanito, porque nosotros somos una iglesia muy unida y nos queremos mucho, qué bueno. Eso lo hacen también en el Club de Leones. Y allá en el Club Social y las damas de honor y todas esas cosas, yo no sé. También la cívica, las que usan el gorrito así. Ahí hay unidad. Unidad hay también allá en el equipo de pelota, ¿verdad, Héctor? El mismo equipo está unido. Unidad hay en la clase graduanda suya, que es del 1918, y todavía se reúnen. Hay 2 o 3 aquí de esa clase graduanda. Y todavía se reúnen porque somos un grupo unido. Alaba a Dios. No estamos hablando de esa unidad. Alabado sea Dios. Estamos hablando de unidad conforme a lo que es la palabra de Dios. Aleluya. Entonces sería bueno que nosotros tengamos esta visión bíblica de lo que es la unidad. Porque cuando hablamos de la unidad en la casa de Dios, no es lo mismo que usted y yo conocemos acá en el mundo secularmente, hablando, o inclusive dentro de su familia. Podemos decir, mi familia es una familia unida, porque todos los años nos reunimos, todos los años compartimos, y cada fiesta y cada Día de las Madres y Día de los Padres, ahí estamos la familia, porque somos una familia unida. Bueno, somos una familia unida conforme a lo que el hombre llama y conoce como unidad. Amén. Estamos hablando de la unidad que es conforme a las cualidades, aleluya, y al carácter y a las características del reino de Dios. Aleluya. Amén, iglesia. Entonces yo quiero que abras tu Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17. Y hoy, como les dije, vamos a comenzar este estudio que probablemente tome un jueves más o 2 más, porque queremos tratar de ser bastante claros en el estudio de lo que es la unidad conforme a la palabra de Dios. Amén. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, yo quiero comenzar con esta lectura. Vamos a leer desde el versículo 9, el Señor orando al Padre, dice, amén. Cuando llegue ahí, diga amén. La palabra de Dios dice, yo ruego por ellos, y escuche bien como dice el Señor orando, no ruego por el mundo, sino por los que me distes, porque tuyos son. Amén. ¿Cuántos son del Señor aquí? Amén. Pues por usted y por mí está orando el Señor. No está orando por los discípulos, ¿sabe? Está orando por lo que es la iglesia y por lo que habría de ser la iglesia. Amén. A través del tiempo y de la historia de la iglesia. Amén. Hasta que el Señor venga a buscar a su pueblo. Por eso está orando el Señor. Dice, yo ruego por ellos, no por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío, escuche bien, es tuyo, y lo tuyo es mío. Amén. Y he sido glorificado en ellos. Ahora oiga bien lo que dice el versículo 10. Alabado sea Dios.
todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Entonces usted dice que usted es de Cristo. ¿Cuántos son de Cristo? Todos somos de Cristo. Pues entienda algo bien. Aquí el Señor está diciendo que todos nosotros somos de Él. Y que todos somos de Dios. Y usted podrá decir, pero pastor, bueno, piénselo bien. Es bien importante que entendamos eso. Que todos somos de Dios. Todos pertenecemos a Él. Todos los que hemos entrado por la puerta hemos sido lavados con la misma sangre y hemos sido participantes del amor de Dios y de la misericordia de Dios y de la gracia de Dios, que es una sola. El amor de Dios para Héctor es el mismo amor de Dios para mí. El mismo amor de Héctor, de Dios para Héctor, es el mismo amor de Dios para José, para Raquel, para Maribel. La misma misericordia ha sido derramada para el hermanito. Amén. Para Carmen. El mismo amor, la misma gracia. No hay una gracia distinta para Soki. No hay una misericordia distinta de Dios para Soki, o especial para Soki, o especial para José Antonio. Es la misma gracia, es el mismo amor, es el mismo perdón con el que Dios nos perdona a cada uno. Y la misma sangre con la que Él nos limpia a cada uno. Entonces lo importante, y por qué recalco esto, es que cada uno de nosotros tenemos que tener esa visión. Que el amor de Dios para mi hermano es el mismo amor de Dios que yo creo tener para mí. Que Dios ama a Maribel tanto como me ama a mí. Que Maribel es tan importante para Dios como lo es Marina. Y eso es un principio importante que lo entendamos si vamos a hablar de unidad. Amén, iglesia. Alabado sea Dios, aleluya. Entonces dice, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío. Y he sido, fíjate, ¿quién es el que ha sido glorificado en todo esto? Cristo. Cristo. Él solamente lleva la gloria. La gloria es para Él, alabado sea Dios, aleluya. Y dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Ahora dice el versículo 11 terminando, Padre Santo, a los que me has dado, levante la mano, todos ustedes hemos sido dados por Dios, amén, y para Dios, a Cristo, amén. Entonces dice ahí el versículo, Padre Santo, todos los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Amén. Para que sean uno, así como nosotros. Como yo y el Padre, uno somos, decía el Señor. Amén. Entonces, de esa misma manera en que Cristo y Dios son uno, Cristo dice al Padre, guarda la iglesia para que ellos sean uno también. De la misma manera. Amén. Ellos tienen que ser uno. Pero tienen que ser guardados en la cualidad. Amén. Y en la característica y en los atributos de tu nombre. Para que ellos puedan alcanzar esa unidad que es perfecta. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Por eso Jesús dice, Señor, guárdalos en tu nombre. Para que ellos puedan ser uno, como tú y yo somos uno. Entonces eso era algo necesario. Es necesario ser guardados en el nombre del Padre, para que podamos ser uno. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es necesario que seamos guardados en los atributos y en las características de Dios. Al Dios al que le pertenecemos. Amén, para que estos formen en nosotros y nos capaciten en la unidad de la que queremos hablar hoy, en la unidad conforme a la Escritura. Amén, iglesia. Entonces, ¿a qué se refería el Señor cuando dice, y ahora guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros estamos de acuerdo, Padre? Amén. Dios está
de acuerdo con Cristo y Cristo estaba de acuerdo con Dios. Amén. En todo. En todo. No habían diferencias, no habían desacuerdos, no, había una perfecta unidad de pensamiento y de propósito, alabado sea Dios. El Padre y el Hijo uno son, amén, alabado sea Dios. Entonces dice, guárdalos en los atributos de tu nombre, alabado sea Dios. Y eso es de lo que queremos hablar, amén. Vamos a hablar un poquito de los atributos del nombre de nuestro Señor. Número 1, su nombre es santo, amén. Él es santo, santo, santo. Vaya conmigo a Primera de Pedro. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Como Dios es santo, tú y yo tenemos que buscar esa santidad. Tú y yo tenemos que ser santos. La Biblia lo dice. Sed santos, amén. Versículo 16, leemos ahí, iglesia, ¿está conmigo? Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y el que tú y yo seamos santos y busquemos santidad y entendamos y conozcamos la santidad del Padre, amén, nos va a ayudar a nosotros y nos va a permitir tener las características y las cualidades y los controles y los dominios de nuestra humanidad que nos son necesarios para poder mantener la unidad. Amén. Si tú y yo buscamos esa santidad de la que Dios, amén, nos invita a que busquemos y anhelemos. Amén. Y el Señor orando dice, Señor, santifícalos, ¿en qué? En tu verdad, tu palabra es la verdad. O sea que por medio de la obediencia a la palabra y a la escritura es que nosotros vamos a santificarnos. Es que vamos a alcanzar y vamos a buscar esa santidad por medio de la obediencia y de tomar en consideración lo que la Biblia dice. Del amor, de la misericordia, del perdón. Entonces, esa palabra, cuando yo la entiendo, cuando me es revelada, cuando yo la hago parte de mi vida, la hago parte de mi forma de ser, la hago parte de mi comportamiento, la hago parte de mi forma de pensar, esa palabra me va a santificar y me va a ayudar a mí a poder mantener mi unidad con la iglesia, con mi hermano, con mi prójimo. Amén, iglesia. Entonces entienda esto, tenemos que ser santificados en Dios y en la palabra de Dios para poder mantener y buscar la unidad que Dios quiere que nosotros busquemos y alcancemos. Amén. La Biblia nos enseña que uno de los nombres de Jehová es Tsidkenu, porque Él es Dios ¿de qué? De justicia. Justicia nuestra. Vaya conmigo a Jeremías capítulo 33. Alabado sea Dios. Jeremías 33, versículo 16. Alabado sea Dios, dice la palabra de Dios, en aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se le llamará Jehová justicia nuestra. Tsidkenu es Jehová justicia nuestra. Dios al que tú y yo servimos, el Dios al que pertenecemos, el Dios que nos perdonó, el Dios que nos lavó con su sangre, es un Dios de justicia. Entonces, si tú y yo somos hijos de Dios, si tú y yo estamos hechos a su imagen y a su semejanza, si tú y yo queremos alcanzar cada día más lo que la palabra llama la estatura de un varón perfecto, amén, que es a la imagen y a la semejanza de Dios, tenemos que ser amantes de la justicia. Amén, aleluya. Tenemos que desear justicia. Tenemos que procurar buscar justicia. Tenemos que siempre que vemos algo, ver o buscar justicia en lo que vemos.
Y si busco justicia en lo que veo y deseo y anhelo justicia, también me permite esa forma de pensar, identificar y reconocer lo que es injusticia. Y no ser indiferente a lo que es la injusticia. Porque tú y yo podemos tener un concepto claro de lo que es justicia, pero en muchas ocasiones nos podemos hacer los indiferentes a la injusticia. ¿Cuándo usted y yo nos vamos a hacer indiferentes a la injusticia? ¿Sabe cuándo? Cuando estamos pensando en nuestro propio beneficio. Entonces ahí mire, toda la justicia para todos los demás, usted no la va a ver. Tenemos una gringola que lo que vemos es la de nosotros. Entonces estamos saliéndonos del marco de Dios. Estamos saliéndonos de la forma en la que Dios quiere que tú y yo seamos como iglesia. Una iglesia que ama justicia, que busca justicia, que desea la justicia. Entonces te va a ser necesaria esa característica, ese atributo, esa cualidad de Dios para que tú y yo podamos ser una iglesia unida. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Su nombre es amor, porque Dios es amor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Se supone que todos nosotros digamos amén, porque si usted está aquí, usted no ha conocido el amor de Dios. No sé cómo está aquí. Porque es por el amor de Dios que estamos aquí. Es por el amor de Dios que estamos aquí. Es por su misericordia que estamos aquí. Alabado sea Dios. El amor de Dios nos forma. El amor de Dios tiene unos terribles atributos. Alabado sea Dios. Yo quiero que vaya conmigo a Isaías 48, versículo 9. Gloria a Dios. Bendito sea Dios, aleluya. Ayer leí este texto y yo dije, wow, Dios, tú eres terrible, Dios. Amén. Dice la palabra de Dios, por amor de mi nombre, diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré, amén, para no destruirte. ¿Usted entiende lo que dice ahí el Señor? Dios dice, ¿sabe qué? Por amor de mi nombre y por el amor que yo tengo, yo voy a reprimir. ¿Cuántos podemos hacer eso? Reprimir. Esa palabra suena como... ¿A qué le suena a usted eso de reprimir? Amén, yo quiero opiniones. ¿Ah? La represa. Reprimir. Ah, muy bien, hermana. Represa, sí. En ese sentido, claro que sí. Y no, porque no, el ejemplo de ella está muy... Porque si yo le digo el mío, más se va a reír. Yelisa, ¿qué es reprimir para ti? ¿A qué te suena reprimir? Bueno, voy a decir algo que me suena a mí. A mí me suena a exprimir. Es como cuando usted coge el mapa y hace así, lo mete en el exprimidor. Y lo reprime, y lo reprime, y reprimes la ira hasta que el mapa queda sequecito. Y sacaste todo eso. Sí, eso fue lo que vino a mi mente. Dios dice, por amor de mi nombre, porque la ira está ahí. Oiga, el coraje está ahí. Ve, Dios está incómodo por el pecado, la desobediencia, la indiferencia del pueblo que ha provocado el celo, la ira de Dios. Pero entonces Dios dice, por amor a mi nombre y porque yo soy un Dios de amor, yo voy a coger todo eso que ustedes han provocado, amén, y lo voy a reprimir. Y no lo voy a dejar manifestar. Amén. Ahora te entiende cómo Dios nos está hablando hoy. Yo espero que sí, porque a mí Dios me habló. Porque ¿a alguien aquí no le da ira? ¿A alguien aquí no se le levanta la carne y la chuleta y todo? Cuando algo anda mal o algo no le gusta.
A todos nosotros nos pasa eso. Entonces Dios nos está diciendo, amén, que nosotros tenemos que aprender, amén. Hay momentos en que el hombre de Dios y en que la mujer de Dios y en que la iglesia, por amor al hermano, el amor al prójimo y el amor a Dios, tiene que reprimir esa humanidad. Tiene que reprimir eso que usted siente. Tiene que aprender, mire, qué difícil es. Porque como que quiero decir algo, pero no lo voy a decir. Me voy a quedar callado. Eso es reprimir. Eso es llevar cautivo el pensamiento. Eso es llevar cautiva la actitud. Eso es llevar cautiva la humanidad. Eso es llevar cautiva las emociones que son humanas, carnales y no son de Dios. Amén. Entonces, Dios dice en Isaías 48:9, yo lo quiero volver a leer, por amor de mi nombre diferiré de mi ira. Para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Su nombre número 4 es misericordia. Acuérdense que estamos hablando en base a la oración de nuestro Señor que dijo, Señor, guárdalos en tu nombre para que ellos puedan estar unidos. Para que sean uno. Guárdalos en tu nombre, alabado sea Dios. Su nombre es misericordia, dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 31. Amén. ¿Cuántos vamos allá? Deuteronomio capítulo 4. Gloria a Dios. Deuteronomio 4, versículo 31. Oh, aleluya. Voy a leer desde el 30 para que seamos edificados todos. Vamos, Dios le hable a usted en esta noche, amén. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. Grande en misericordia, Dios perdonador, decía Moisés. Alabado sea Dios. Dios misericordioso es Jehová tu Dios. No te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Éxodo 34, versículo 6, Moisés dice, el Dios es un Dios de misericordia, un Dios perdonador. Alabado sea Dios. Que se aparta y se arrepiente de su ira. Alabado sea Dios. Entonces, hay otro atributo del nombre de nuestro Señor, que Él es ¿qué? Él es fiel. Dios es fiel. Amén, iglesia. Dios es fiel. Su nombre es fidelidad. Amén, iglesia. Vaya conmigo al Salmo 9. Gloria a Dios. Salmo 9, versículo 10. Dice ahí la palabra de Dios, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. En ti confiarán los que conocen tu nombre, porque tú eres Dios fiel. Amén. Entonces, si tú y yo conocemos a Dios, sabemos y entendemos que Dios es un Dios fiel. Amén. Entonces tú y yo también tenemos que ser fieles. Cuando tú y yo somos fieles y aprendemos fidelidad primero a Dios y a la palabra de Dios, usted podrá mantener la unidad del cuerpo.
porque en ninguna manera la fidelidad a la palabra provocará que el cuerpo se desligue o se descoyunten las coyunturas que están, como dice la Escritura, perfectamente unidas. Amén. Dice así que tenemos que estar perfectamente unidos. Amén. Porque somos un cuerpo. Amén. Y mi brazo tiene que estar perfectamente unido al cuerpo. No se puede desligar del cuerpo porque deja de ser del cuerpo. Amén. Mis piernas tienen que estar unidas a mi cuerpo porque si no, no pueden hacer su función ni cumplir con su función ni van a ser útiles a este cuerpo si están desligadas del cuerpo. ¿Estamos entendiendo, iglesia? De eso se trata la unidad conforme a la Escritura y a la Biblia. Ve que no es lo mismo que tú y yo conocemos como unidad. Acá. No es compartir. No, esta unidad va mucho más allá. Amén. Va mucho más allá de lo que tú y yo hacemos para estar juntos y compartir y reírnos unos con otros y pasarla bien. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Dios es un Dios fiel y espera fidelidad de la iglesia y fidelidad mía hacia Dios se va a reflejar en mi fidelidad al cuerpo y a mis hermanos. Mi fidelidad a Dios y mi fidelidad a la palabra de Dios se va a manifestar dentro de la iglesia, se va a manifestar en la coinonía y en el compartir de la iglesia y en el propósito de la iglesia y en el plan de la iglesia, porque yo soy fiel a Dios, yo soy fiel a la palabra de Dios, automáticamente voy a ser fiel a lo que es la necesidad de mi hermano y a lo que es la necesidad de la iglesia, en donde yo estoy, donde Dios me puso. Gloria a Dios. Entonces todas estas características, todos estos atributos del nombre de Dios, amén. Si estas características y estos atributos de Dios guardan y forman nuestro carácter, alabado sea Dios, y nuestras emociones, amén, están sujetadas a estas cualidades y a estas características de Dios, amén, del nombre de Dios, amén, se supone que no tengamos problemas en manifestar la unidad que es conforme a Dios y a la palabra de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria a Dios. Ahora, ¿qué propósito tiene esta unidad? ¿Qué propósito tiene esta unidad según las Escrituras? Vamos ahí mismo de nuevo al Evangelio de Juan, al capítulo 17. Porque, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ser unidos? ¿Por qué esta unidad? ¿Por qué buscar estas cualidades de Dios en mi vida? ¿Por qué es necesario? ¿Para qué es necesario? ¿Qué pasa si no lo somos, pastor? ¿Qué pasa si cada cual viene aquí por su lado y si cada cual busca sus propias metas dentro de la iglesia? Porque a la iglesia viene gente con metas. Viene la gente a la iglesia con planes y con propósitos. Pues lo quieren buscar en la iglesia. Y qué bueno. Amén. Pero ocurre que se supone que los planes y los propósitos suyos y míos en la iglesia tengan un punto de convergencia que es Dios. Y es el plan y el propósito de Dios. No hay ningún otro. Es que el Dios, la iglesia es de Dios. Él es el Señor de la iglesia. Esto no es un club cívico, perdón, el gallito. No es un club cívico, no es un... Esto es la iglesia, este es el reino de Dios. Amén. Este es el reino de Dios establecido en medio de los hombres. Amén. Y que tiene un propósito. Y el propósito lo da el Señor de la iglesia. Amén. Dios. Alabado sea Dios. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 17, vamos a leer otros versículos más abajito de lo que leímos ahorita.
con esto vamos a ir ya, porque vamos a profundizar un poquito más en la unidad, pero ya eso será la semana que viene. Pero quiero leer esta porción para dar comienzo a lo que vamos a estar entrando más lueguito. Amén. Juan 17, vamos a leer desde el versículo 18. Usted me acompaña. Amén. Y leemos hasta el versículo 23. Leemos el versículo 17. Dice: santifícalos en tu verdad. Texto que citamos ahorita. Tu palabra es la verdad. Fíjate que esta era la oración de Jesucristo, una intercesión de Jesús a Dios por la iglesia. Acuérdense que le dijo ahorita, cuando él estaba orando, no estaba orando por los discípulos o por la iglesia que iba a quedar allí. Él estaba orando por lo que va a ser y será la iglesia. Amén. Los deseos de Dios trascienden el tiempo y las épocas, porque Dios no cambia. Amén. Dios es el mismo hoy, mañana y siempre. Ve estos planes de Dios y esta unidad que Jesús estaba intercediendo el Padre por sus discípulos y por la iglesia. No eran para ellos nada más. No. Era para la iglesia. Porque le iba a ser necesario a la iglesia entender esto. Y entrar en esta visión de unidad. Conforme a Dios. Amén. Dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Dice el versículo 18: como tú me enviaste al mundo, oiga bien, así yo les he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo. Entonces, yo creo que tú y yo también tenemos que asumir la misma postura de Jesús. Por amor a Dios y por amor a la iglesia, debemos de santificarnos a nosotros mismos. Y buscar, como dijimos ahorita, esa santificación. Y buscar cada día que nosotros seamos más y más y más conforme al hombre de Dios que yo puedo leer en la palabra, y que la palabra sea el espejo donde yo me miro, y que cuando yo leo la palabra y veo que de alguna manera yo no estoy ahí conectado con lo que la Biblia dice, yo me sienta redarguido por Dios y por el Espíritu Santo, y que ya eso no es para mí. No, hermano. Déjese redarguir por Dios y por el Espíritu Santo de Dios, y obedezcamos a Dios. Amén. Y pidámosles a Dios que nos hable, que nos muestre y que nos revele. Cada día esa sea nuestra oración, tu oración, mi oración. Señor, hazme conforme a tu imagen. Hazme conforme a tu semejanza. Sé el alfarero, amén. El alfarero. Vete a la casa del alfarero, dice la palabra. Ve a la casa del alfarero, porque el alfarero te va a formar, te va a dar la forma que Él te quiere dar. Entonces tenemos que tener esa disposición en el corazón, tenemos que tener esa disposición en la mente, tenemos que tener esa disposición en nuestro espíritu de dejarnos formar por el alfarero. Y créame, hermano, que este trabajo del alfarero va a ser hasta que el Señor venga. Amén. Esto es todos los días. Hay algo en mí que Dios tiene que formar. Hay algo en mí que Dios tiene que transformar. Todavía hay algo de donde estoy cojeando. Dios, yo lo entiendo, yo lo sé, yo lo reconozco. Fórmame. Probablemente en el día de mañana ya deje de cojear en esa área. Pero entonces habrá otra cosa que tengo que continuar formando. Y Dios va a seguir formándola. Y yo estoy dispuesto a que Dios lo haga. Pero como decíamos el domingo antepasado, se supone que si Dios me ha traído hoy hasta aquí, amén, mañana yo no retroceda y vuelva acá. Amén. Se supone que si ya Dios me ha traído hasta aquí, probablemente tome un poquito más de tiempo llegar hasta allá, pero de aquí no me muevo y sigo poco a poco hasta llegar hasta donde Dios quiere. Pero hay veces que nosotros, por asumir actitudes o posiciones incorrectas, lo que hacemos es que retrocedemos. Y perdemos todo el camino. Oiga, y cómo duele y cómo sufrimos cuando vemos, porque usted lo va a entender y usted y yo lo vamos a reconocer que hemos retrocedido. Oiga, es que el Espíritu de Dios te lo va a mostrar. El Espíritu de Dios, la Biblia dice, se contrista. Oiga, y eso es un frío terrible que le da a uno espiritualmente hablando. Aleluya. Qué bueno es cuando podemos gemir y cuando podemos llorar y podemos ser honestos con nosotros mismos y nos podemos humillar en la presencia de Dios, reconociendo que he retrocedido, Dios.
Pero cuando tú te humillas, hermano, cuando tú vas ahí a la presencia de Dios y tú entiendes que esto no depende de ti, depende de Dios, entonces Dios ve ese corazón humillado, entonces ve Dios ese hombre honesto, ve esa mujer honesta, ve esa joven honesta que quiere alcanzar, pero está luchando con su humanidad, con sus debilidades. Entonces Dios la levanta, Dios la restaura y Dios nos vuelve al lugar, porque ese es el Dios que yo conozco. Amén. Por eso David decía, Señor, júzgame tú y no me juzgue el hombre, porque tú eres Dios de misericordia. El hombre no. Pero tiene que haber esa actitud en nosotros. Esa disposición de nosotros reconocer de dónde hemos caído, dónde hemos fallado. Somos humanos, estamos en la humanidad, pero tenemos que tener la disposición de permitir que Dios continúe formándonos. El Señor viene un día. Amén. Que cuando el Señor venga nos encuentre haciendo así, dispuestos. Amén. Con corazones dispuestos a ser transformados por el alfarero. Alabado sea Dios. Entonces dice el versículo 17, santifícalo en tu verdad, tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo les he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino, oiga bien lo que estaba diciéndole ahorita, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Amén. Ahí estamos tú y yo. Ve ahí dejo afuera a los discípulos. Digo, ahora voy a orar por Héctor, voy a orar por Soki, voy a orar por Lidia Ibel, voy a orar por José Antonio, voy a orar por José, voy a orar por Ángel. Amén, voy a orar por Carmen, por Nelly. Por Nando, por el pastor también, amén, por Briana, por Juni, por todos ustedes, si lo he mencionado a alguien, por la hermanita, por Raquel, por ellos también estoy orando, amén, porque ellos habrán de creer también en mí por la palabra de ellos, como los que habrán de creer en el Señor por la palabra suya, por el testimonio suyo. Eso también está incluido en la oración. Amén. Ahora dice el versículo 21, fíjate. Para que todos esos que crean en mí, amén, que crean en mi nombre, todos sean uno. Pero ¿cómo puede tanta gente ser uno? Explíqueme eso. ¿A qué se refería el Señor? Amén. Ser uno. Un mismo sentir, un mismo pensar, un mismo deseo, un mismo Dios, una misma fe, un mismo propósito. Por eso decía ahorita, aunque el lunes no estábamos juntos allí, Lidia y Carmen y la familia Domínguez y la pastora y la familia pastoral que estábamos allí, a lo mejor había más gente de la iglesia también, no sé. Pero estábamos unidos porque la razón y el propósito por el que fuimos fue el mismo. Por defender lo que la palabra de Dios nos enseña y nos dice. Amén. Entonces estábamos unidos y toda aquella multitud, más de 100,000 personas estaban unidos. Y Dios ve eso. Dios ve esa unidad. Y a usted no le preocupe que como quiera el gobierno vaya a aprobar la perspectiva de género. Lo que a Dios le interesa es que la iglesia aquel día se paró firme allí y no dejó ni abandonó su lugar. Amén. Y no se quedó con los brazos cruzados e indiferente. Porque el que lo vayan a aprobar, pues eso lo sabemos, la Biblia lo dice. Amén. Eso es parte de lo que nosotros estamos viviendo y experimentando de los últimos tiempos, los tiempos postreros. Pero de eso se encarga Dios. Usted y yo nos encargamos de hacer lo que teníamos que hacer, ser lámpara y ser luz. De eso habíamos hablado las semanas pasadas. La iglesia es lámpara que alumbra en medio de un lugar oscuro. La iglesia es la sal que preserva, que santifica. Amén. La iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. Y allí estaba esa columna, allí estaba ese baluarte de la verdad. Allí estaba ese pueblo de Dios. Estaban unidos y eran uno. Amén. Dice el versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste.
la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Aleluya. Yo en ellos, tú en mí, para que sean, dice más, perfectos en unidad. Aleluya. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, que aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos, perdón, hasta ahí, y quería llegar hasta el 23. Porque aquí es que quiero llegar. Mire lo que dice el versículo 21, perdón. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahora entienda la importancia de la unidad. Y yo puedo ver por la expresión de Lidia y 2 o 3 aquí, que nosotros nos hemos dado cuenta que muchas veces el mundo no cree en la iglesia. Y nosotros hemos escuchado, y a mí me apena y me duele como iglesia, yo creo que le debe preocupar a usted como iglesia, el ver cómo muchas veces el mundo juzga a la iglesia porque no ha visto en la iglesia la perfecta unidad que Dios espera de la iglesia. Entonces mire lo que pasa, por eso es que el Señor dice, para que el mundo crea en mí y que tú me enviaste, ellos tienen que ser perfectos en unidad, porque cuando ellos van, no van en su nombre, vamos en el nombre del Señor. Cuando tú y yo vamos, amén, ve a aquel pueblo, aleluya, aquel gobierno vio allí una iglesia perfectamente unida. Habrán hecho lo que habrán hecho y habrán pensado lo que habrán pensado, pero yo sé que en la noche, cuando se acuestan en la cama y apagan la luz, comienzan a pensar y a darse cuenta de que de verdad hay un pueblo que tiene convicciones y que sus convicciones van por encima de sus intereses y que sus convicciones van por encima del compromiso con su familia. ¿Eh? De su compromiso o su relación con el hombre. No, porque el problema es que fulano y fulana, tú sabes, y esta gente, y yo no quiero que a mí me quiten de aquí, y yo no puedo permitir eso, porque entonces se va a levantar contra mí toda aquella gente, y entonces por eso, pero entonces ellos ven una iglesia que no empecé a eso, está firme, y es constante en decirle al hombre y al mundo lo que está mal, y está mal, y está mal. Y ellos en medio de su tiempo lo van a reflexionar. Y hagan lo que hagan, a Dios le van a dar cuenta. Pero lo importante es que nosotros como iglesia nos paramos firmes en nuestras convicciones. Porque no estamos representándonos nosotros mismos, estamos representando el reino de Dios. Estamos presentándole al mundo un cuadro de lo que es el evangelio, de lo que es la verdad, de lo que es el amor y de lo que es la misericordia. Oiga, yo vi allí una iglesia. Yo vi una iglesia que se acercaba a los grupos que estaban en contra y los abrazaba. Aunque estaban allí protestando por lo que nosotros, había alguien allí haciendo una manifestación. No sé si tú lo viste, Lidia. El que hizo las manifestaciones con las plumas y todo esto. Yo vi iglesia acercarse a ese hombre, abrazarlo y orar por él. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Y allí había testimonio de una iglesia que ha conocido la verdad, que ha conocido el amor. No tenemos problema con el hombre, tenemos problemas con el pecado. Tenemos problemas con lo que va en contra de lo que Dios ha establecido. Y en contra de eso es que predicamos. Pero eso no puede echar a un lado el amor, eso no puede echar a un lado la misericordia, ni puede echar a un lado la sangre de Cristo que es poderosa para limpiarlos. Amén, iglesia. Entonces esa es la importancia de esto que estamos hablando en esta noche, amado hermano. Esa es la importancia de la unidad. Amén. Que tenemos que representar al Dios que servimos por medio de la unidad de pensamiento. Amén. De propósito y del corazón, unido al corazón de Dios, al plan de Dios y al propósito de Dios.
Esta es la primera parte del estudio. La semana que viene vamos a entrar un poquito más y vamos a profundizar un poco más en lo que la unidad dentro de la iglesia alcanza, logra y puede obtener. Amén. Entonces vamos a entender un poquito más la importancia de la unidad. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Póngase de pie en esta noche. ¿A cuántos les ayuda esta palabra? A mí me ayudó muchísimo haciendo el estudio, hermano. Yo creo que son cosas que nosotros tenemos que ir sobre ellas una y otra vez. Porque cada día mientras estemos en esta humanidad, tu humanidad se va a levantar. Y va a impedirte a ti que tú seas perfectamente unido con Dios y en el propósito de Dios. Aleluya. Yo quiero que cierre sus ojos, incline su rostro. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, aleluya, en esta noche. Vamos ante tu presencia. Reconociendo, Dios amado, nuestras debilidades humanas sobre todas las cosas. Reconociendo y poniendo delante de ti nuestro propio pensamiento. Reconociendo y poniendo delante de ti, Dios amado, nuestras emociones y el alma, que se levanta muchas veces en contra de lo que es tu palabra y de lo que es el plan tuyo y el propósito tuyo. Y queremos, Dios, en esta noche pedirte que tú seas, Dios amado, poniendo en nosotros el querer como el hacer la voluntad tuya. Que el Espíritu Santo de Dios, la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo de Dios nos lleva y nos dirige hacia toda verdad y hacia toda justicia. Sea dirigiéndome cada día de mi vida, Dios amado. Que el Espíritu Santo de Dios sea dándonos la dirección correcta, Dios amado. Y dándole a mi alma y a mi corazón la dirección correcta para que yo pueda moverme en esa dirección. Y que yo pueda tener dominio de mis deseos, de mis pensamientos, de mis opiniones. Con tal de guardar el plan y el propósito de Dios. Y poder ser la luz y la lámpara, Señor, que alumbra en medio de un lugar oscuro. Y que pueda yo hablar lo mismo que mi hermano y mi hermano hablar lo mismo que yo. Porque mi hermano y yo hablamos lo mismo que habla Dios. No hablamos cosas distintas. No tenemos distintos pareceres, porque mi parecer es el parecer de Dios. Y si tu parecer es el parecer de Dios, el parecer es el mismo. Que no le demos lugar a nuestro propio parecer. Que no le demos lugar a nuestra propia visión o manera de hacer las cosas cuando tú nos has dicho cómo lo vamos a alcanzar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y que pueda haber en mi corazón la disposición de correr juntamente con mi hermano. Porque tu palabra lo dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y la iglesia tiene que estar de acuerdo. La iglesia tiene y ha sido llamada por Dios a estar de acuerdo, no conmigo, no con mi hermano, de acuerdo con Dios. Y yo quiero estar de acuerdo contigo, y quiero estar de acuerdo con tu palabra, quiero estar de acuerdo con tus planes y con tus propósitos, Dios, para mí. Yo te doy gracias, Señor, porque yo sé que tú lo haces. En esta noche aquí hay un pueblo, Señor, que se ha reunido, hay una iglesia que está aquí, que tú conoces el corazón de cada uno de ellos. Tú conoces la dirección en la que vamos cada uno de nosotros. Tú conoces nuestros tropiezos, conoces cada mañana que nos levantamos con debilidades, con problemas, con pensamientos. Padre, pero tú en nosotros eres, tu gloria en nosotros, tu gloria en nosotros, la misma gloria que tú me has dado, yo les he dado a ellos, para que puedan ser perfectos en unidad. Y cuando la gloria de Dios se manifiesta en mi vida, yo puedo alcanzar el plan de Dios, yo puedo alcanzar el hombre de Dios, yo puedo alcanzar la mujer de Dios, porque no soy yo, es la gloria de Dios en mí. Es la gloria de Dios, el poder de Dios en mí. Yo quiero menguar. Oh, mi alma alaba a Dios. Para que crezcas. Gracias, Señor, yo te doy por aquellos que son constantes. Aquellos que son constantes, Padre, porque cuando tenemos un solo pensamiento, un solo propósito, vamos a ser constantes, vamos a ser fieles.
Porque como Dios es fiel y Dios es constante conmigo, así yo soy, iglesia, fiel y constante con Dios. Señor, soy fiel y constante en el reino de Dios. Soy fiel y constante en el llamado que Dios me ha dado. Soy fiel y constante en mi ministerio. Soy fiel y constante porque yo soy hecho a la imagen y a la semejanza de Dios. Quebranta mi corazón. Reprendemos el espíritu de doble ánimo. Quebranta mi vida. Reprendemos, Señor, el espíritu de inconstancia que nos acecha cada día, Dios amado. Porque mis ganas y mis deseos no dependen de lo que tengo, ni de cómo está el día, ni que si amaneció bonito o que si no hay circunstancias. Mis deseos, Señor, dependen de la obra que tú has hecho en mí y de la fidelidad que tú me das todos los días. Y que yo te veo en mi vida todos los días, aún en medio de los días malos, aún en medio de los días oscuros, aún en medio de la escasez, aún en medio de la enfermedad. Yo sé que Dios está. Y Dios espera que yo siga ahí, estando presente. No me haga Dios como Elías, que fue y lo sacó de la cueva y le dijo: ¿qué haces ahí metido en la cueva? ¿Qué haces lamentándote de tus circunstancias? Sal de ahí, porque largo camino te resta por andar. Dios te llama, Dios nos llama y nos dice: largo camino te resta por andar. Y Dios está atento, mirando si lo estamos caminando y si estamos dispuestos. Ahora Dios no quiere que tú lo corras. Dios no quiere que tú puedas correrlo con habilidad. Dios quiere que tú seas paso a paso, pero Dios quiere verte que cada día das un paso más en el camino. No se trata de destreza, no se trata de talento, no se trata de habilidades, se trata de un corazón dispuesto a hacer lo que Dios quiere. Y que cada día hace todo lo que tenga que hacer por cumplir con Dios y con lo que Dios me llama a hacer. Yo te doy gracias, Señor, en esta noche, por esta iglesia, por este pueblo. Y te pido por cada uno de ellos. Yo no conozco sus circunstancias, ni sus problemas, ni sus necesidades. No sé por lo que están pasando, pero tú lo sabes todo, Dios amado. Yo te pido que tú veas, Dios amado, el deseo que hay en ellos de servirte, de buscarte, de ser constante. Yo te veo, Dios amado, te pido que tú veas en ellos el deseo que hay en ellos de ser iglesia, de ser hechos a la imagen y a la semejanza de Dios, de ser el instrumento de Dios, el hombre de Dios, la mujer de Dios, el joven de Dios, que quiere pelear la buena batalla, que quiere correr la carrera, que se quiere extender hacia adelante. Que tu, Señor, y tu gloria se manifieste ahí en sus circunstancias. Que tu gloria se manifieste ahí en sus hogares, en sus familias, en medio de sus cuerpos que son templos del Espíritu Santo. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y la enfermedad no me puede detener y la enfermedad no me va a detener. Dios me va a sostener, Dios me va a sanar, Dios me va a levantar, porque Dios me ha llamado con un plan y con un propósito. Y yo lo creo, y yo lo creo, y yo proclamo, yo declaro esa palabra en la iglesia y en este pueblo, Dios amado. Yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias por cada uno de ellos. Te doy gracias por aquellos que nos ven por la internet. Te doy gracias por ellos. Alcánzalos, Padre. Permite que esta palabra también les haya edificado, les haya ayudado. En el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén, amén, amén. Dile un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria, 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 gloria. Para que crezcas tú. Al que vive, al que vive. Gloria a Dios. Quiero menguar. Amén, amén.